Buen día, mi nombre es Marnis Ríos, soy estudiante de la Universidad de El Salvador de la licenciatura en Enseñanza de la Matemática, modalidad a distancia. En esta ocasión vengo a exponer lo que es la resolución del laboratorio número 2 de la Cátedra de Introducción a la Teoría de los Números. En el problema 1 se me pide calcular tau de 116.424 y sigma de 116.424. Antes de comenzar a desarrollar lo que es el ejercicio, debemos de tener claro que tau nos ayuda a calcular el número de divisores de n y sigma la suma de los divisores de n. Comenzamos entonces por calcular tau de 116.424. En el paso 1 vamos a descomponer el número 116.424 en sus factores. Para eso vamos a sacar mitad, que es igual a 58.212, mitad otra vez, que es igual a 29.106, mitad 14.553. En esta ocasión vamos a sacar tercera, 4.851, tercera de nuevo, 1.617, tercera 539, séptima 77, séptima de 77 11, y acá lo dividimos entre 11 para que nos dé como resultado 1. Esto es igual, tenemos entonces que 116.424 va a ser igual a 2 al cubo, porque acá se nos repite 3 veces, ¿verdad? Tenemos 3 al cubo, que lo sacamos de acá, 7 al cuadrado y 11, que sabemos que por defecto 11 acá está elevado a la 1. En el paso 2 vamos a tomar los exponentes de los factores primos y le sumaremos 1. Esto según la propiedad de la función tau, ¿verdad? Entonces teníamos que 116.424 era igual a tener 2 al cubo por 3 al cubo por 7 al cuadrado por 11. Entonces tau de 116.424 va a ser igual a 2 al cubo por 3 al cubo por 7 al cuadrado por 11. Tenemos que tau de 116.424 va a ser igual. Vamos a tomar los exponentes, es decir, este 3, este 2, y aquí que hay un 1, lo vamos a tomar y le vamos a sumar 1. Tenemos 3 más 1 por 3 más 1 por 2 más 1 por 1 más 1. Realizando esas sumas tenemos que esto va a ser igual a 4 por 4 por 3 por 2. Realizando esa multiplicación tenemos entonces que tau de 116.424 va a ser igual a 96. Y en efecto comprobamos nosotros y tenemos que los divisores de n, en este caso de 116.424, son 96 y son todos estos que aparecen acá en este recuadro, ¿sí? Seguimos entonces, ahora vamos a calcular sigma de 116.424. Como paso 1, para calcular la suma de los divisores de 116.424, nos vamos a ayudar de la propiedad que nos brinda esta fórmula. Entonces nos dice que sigma de n, en nuestro caso n sería este valor con el que venimos trabajando, va a ser igual a p sub 1 elevado a la a sub 1 más 1 menos 1 entre p sub 1 menos 1 por p sub 2 elevado a la a sub 2 más 1 menos 1 entre p sub 2 menos 1, y así hasta llegar a p sub k elevado a la a sub k más 1 menos 1 entre p sub k menos 1. Teníamos entonces que 116.424 es igual a 2 al cubo por 3 al cubo por 7 al cuadrado por 11. Sustituyendo en la fórmula vamos a tener estos valores van a ser los valores de nuestras p, ¿sí? Y los exponentes van a ser los valores de nuestras a, respectivamente sería a sub 1, a sub 2, a sub 3 y a sub 4 en este caso. Tenemos entonces que sigma de 116.424 va a ser igual a 2 elevado a la a sub 1 más 1. A sub 1 va a ser 3. Entonces tenemos 2 elevado a la 3 más 1 menos 1 sobre 2 menos 1.
tenemos entonces el siguiente p es nuestro 3 y ese 3 está elevado a la 3. Entonces vamos a tener 3 elevado a la 3 más 1 menos 1 entre p menos 1. ¿Cuál es nuestra p? Es el mismo 3. Ahora tenemos 7 elevado a la 2 más 1 menos 1 entre 7 menos 1 y 11 elevado a la 1 más 1 menos 1 entre 11 menos 1. Realizando las operaciones que están dentro de cada paréntesis, tenemos que sigma de 116.424 va a ser igual a 15 por 40 por 57 por 12. Tenemos entonces que sigma de 116.424 es igual a 410.400. Es decir, que la suma de todos los divisores de 116.424 nos va a dar igual a 410.400. Si nosotros nos ponemos a calcular uno por uno todos los divisores de 116.424 y luego los sumamos, tendríamos que obtener exactamente este valor. El problema número 2 nos dice, sea n que pertenece a los enteros positivos y sea n sub 1, n sub 2, así sucesivamente hasta llegar a n sub t, todos los divisores positivos de n, definimos la función f de n igual a sigma de n sub 1 más sigma de n sub 2, así sucesivamente hasta llegar a sigma de n sub t. Y se nos pide probar que esta función es multiplicativa. Solución. En el paso 1, sabemos por definición que si f de n es una función multiplicativa y f de n es igual a la sumatoria que va desde d dividido n de f de d, entonces decimos que f de n es multiplicativa. Esto es por definición. Ahora en el paso 2, sabemos que una función aritmética denotada por f de m se denomina multiplicativa si cumple con f de 1 es igual a 1 y además si también cumple con f de mn es igual a f de n por f de m, cuando m y n son números enteros coprimos. En el paso 3, si descomponemos a n en factores primos tendríamos la siguiente forma: n igual a p sub 1 elevado a la k sub 1 por p sub 2 elevado a la k sub 2 y así sucesivamente hasta llegar a p sub t elevado a la k sub t, con p sub 1 y p sub t primos distintos. Paso 4. Tenemos entonces que los divisores de n sub 1, n sub 2, n sub 3 hasta llegar a n sub t son todos de la forma p sub 1 elevado a la a sub 1, p sub 2 elevado a la a sub 2 y p sub 3 elevado a la a sub 3 hasta llegar a p sub n elevado a la a sub n, con 0 menor o igual a AI y AI menor o igual a k sub i. Es decir, los sumandos de 1 más p sub 1, p sub 1 elevado a la 1 más hasta llegar a p sub 1 elevado a la k sub 1 por 1 más p sub 2 elevado a la 2 más p sub 2 elevado a la k sub 2 por 1 más p sub n elevado a la 2 más hasta llegar a p sub n elevado a la k sub n. Es decir, que cada sigma de ns va a ser igual a 1 más p sub 1, p sub 1 elevado a la 2 más así sucesivamente hasta llegar a p sub 1 elevado a la k sub 1 por 1 más p sub 2, p sub 2 elevado a la 2 más hasta llegar a p sub 2 elevado a la k sub 2 por 1 más p sub n, p sub n a la 2 y así sigue la suma hasta llegar a p sub n elevado a la k sub n. O también que lo podemos expresar de una forma más sencilla, que es la siguiente: sigma de ns va a ser igual a p sub 1 elevado a la k sub 1 más 1 menos 1 sobre p sub 1 menos 1 por
P sub 2 elevado a la K sub 2 más 1 menos 1 entre P sub 2 menos 1. Y así sucesivamente hasta llegar hasta P sub n elevado a la K sub n más 1 menos 1 entre P sub n menos 1. Muy bien, con esto vamos a encaminarnos al paso número 5. Con la representación obtenida del paso anterior, podemos analizar que si el MCD de Mn es igual a 1, eso quiere decir que sus factores son de la forma m igual a P sub 1 elevado a la K sub 1 por P sub 2 elevado a la K sub 2 y así sucesivamente hasta llegar a P sub n elevado a la K sub n. Y los factores de n serían igual a Q sub 1 elevado a la R sub 1 por Q sub 2 elevado a la R sub 2 y así hasta llegar a Q sub n elevado a la R sub n. Entonces, con P de I diferente de QI, para todo I que pertenezca a los enteros positivos, tenemos que Rn por n va a ser igual a P sub 1 elevado a la K sub 1 por P sub 2 elevado a la K sub 2 y así hasta llegar a P sub n elevado a la K sub n. Todo esto multiplicado por Q sub 1 elevado a la R sub 1, Q sub 2 elevado a la R sub 2 hasta llegar a Q sub n elevado a la R sub n. Es decir, que vamos a tener sigma de Mn va a ser igual a P sub 1 elevado a la K sub 1 más 1 menos 1 sobre P sub 1 menos 1 por P sub 2 elevado a la K sub 2 más 1 menos 1 sobre P sub 2 menos 1. Así sucesivamente hasta llegar a P sub n elevado a la K sub n más 1 menos 1 entre P sub n menos 1. Todo eso multiplicado por Q sub 1 elevado a la R sub 1 más 1 menos 1 entre Q sub 1 menos 1 por Q sub 2 elevado a la R sub 2 más 1 menos 1 entre Q sub 2 menos 1 y así hasta llegar a un Q sub n elevado a la R sub n más 1 menos 1 entre Q sub n menos 1. Es decir que todo esto equivale a decir que yo tengo sigma de Mn es igual a sigma de M por sigma de N. Con todo esto que hemos demostrado hasta este punto, podemos concluir, por lo tanto, f de n es igual a sigma de n sub 1 más sigma de n sub 2 más así sucesivamente hasta llegar a sigma de n sub n. Podemos decir que es multiplicativa ya que todos los términos sigma de ni toman la forma de sigma de ni igual a P sub 1 elevado a la K sub 1 más 1 menos 1 entre P sub 1 menos 1. P sub 2 elevado a la K sub 2 más 1 menos 1 sobre P sub 2 menos 1 y así hasta llegar a P sub n elevado a la K sub n más 1 menos 1 entre P sub n menos 1. Y de esto podemos concluir que el MCD de Mn es igual a 1. Esto como ya lo habíamos mencionado al principio y aquí lo estamos comprobando. Y a su vez podemos decir que si cumple esto, entonces sigma de m por sigma de n es igual a tener a sigma de mn, como lo habíamos mencionado al inicio del desarrollo del ejercicio. Por lo tanto, comprobadas estas dos condiciones, podemos decir que f de n es multiplicativa en efecto, quedando así comprobado el ejercicio número 2. En el problema 3 se nos pide probar que sigma de 1 más sigma de 2 más sigma de n es igual a la parte entera de n sobre 1 más 2 por la parte entera de n sobre 2 más n por la parte entera de n sobre n. Para solucionar este tipo de ejercicios tenemos dos formas. Vamos a ver la forma 1. Por propiedad sabemos que sean n y d enteros positivos, el número de múltiplos de d entre 1 y n es de n sobre d. O el número de enteros positivos menores. Recordemos que esto quiere decir que es la parte entera. Menores o iguales que n, que son divisibles por d. Demostramos entonces
Un múltiplo de D entre 1 y n es de la forma KD menor o igual que n, con K entero positivo, por lo que podemos deducir que KD es menor o igual que n sobre D, y como K es entero, entonces tenemos que 1 es menor o igual que K, y K a su vez es menor o igual que la parte entera de n sobre D. Por lo tanto, la cantidad de múltiplos de D entre 1 y n es igual al número de enteros entre 1 y la parte entera de n sobre D, es decir, que es igual a la parte entera de n sobre D. Por lo tanto, si tenemos que sigma de 1 más sigma de 2 más sigma de n es igual a la parte entera de n sobre 1 más 2 por la parte entera de n sobre 2 más n por la parte entera de n sobre n, demostramos entonces, si consideramos la suma de sigma de 1 más sigma de 2 más sigma de n, podemos decir que en esta sumatoria el número 1 aparece n sobre 1 veces, el número 2 aparece n sobre 2 veces y el n aparece n sobre n veces. Por lo tanto, si tenemos sigma de 1 más sigma de 2 más sigma de n, esto es igual a tener la parte entera de n sobre 1 más 2 por la parte entera de n sobre 2 más n por la parte entera de n sobre n. Ahora bien, podemos decir que sigma de 1 más sigma de 2 más sigma de n es igual a 1 por n sobre 1 más 2 por n sobre 2 más n por n sobre n. Entonces tenemos que, partiendo del paso anterior, n sobre 1 más n sobre 2 más n sobre n es igual, realizando estas operaciones de acá, tenemos que eso va a ser igual a n sobre 1 más n sobre 2 más n sobre n. Podemos observar que ambos extremos son iguales, es decir, hemos llegado a una igualdad, quedando así nuestro ejercicio comprobado. Muy bien, vamos a ver la solución por la forma 2, y esta es una demostración usando el método de inducción. Tenemos como paso 1, debemos probar que se cumple para n igual que 1. Entonces tenemos sigma de 1 es igual a la parte entera de n sobre 1. Tenemos, como ahora nuestra n vale 1, tenemos entonces que eso es igual a 1 sobre 1. Y sabemos que sigma de 1 es igual que 1. Entonces, por lo tanto, podemos decir que se cumple. Ahora bien, paso número 2. Vamos a probar que se cumple para n igual a k. Tenemos entonces la sumatoria que va desde k igual a 1 hasta k. Y tenemos que sigma de k va a ser igual a k sobre 1 más 2 por k sobre 2 más k por k sobre k. Entonces tenemos que esto va a ser igual a k sobre 1 más k más k. Realizando la operación tenemos que esto va a ser igual a 3k. Ahora bien, si se cumple para n igual a k, tenemos que demostrar si se cumple para n igual a k más 1. Tenemos entonces que sigma de 1 más sigma de 2 más sigma de k más sigma de k más 1, esto va a ser igual a recuerden que ahora nuestra k va a tomar el valor de k más 1. Eso va a ser igual entonces a k más 1 sobre 1 más 2 por k más 1 sobre 2 más k más 1 sobre k más 1 sobre k más 1. Tenemos entonces que eso va a ser igual a k más 1, porque esto es como que tengamos solo k más 1, ¿verdad? Más 2k más 2 sobre 2, realizando ese producto, más k más 1 por k más 1 sobre k más 1. Ahora, realizando las operaciones tenemos que esto va a ser igual a k más 1 sobre k más 1 más k más 1 por 1. Esto es igual que 1. Entonces tenemos que esto va a ser igual a 2k más 1 más k más 1. Y como son iguales podemos fácilmente sumarlos. Y eso nos queda que esto va a ser igual a 3k más 1. De esta manera, a través de los 3 pasos de inducción, podemos observar que también llegamos a una igualdad. Por lo tanto, queda así nuestro ejercicio comprobado.
De esta manera damos como finalizada la demostración de la resolución de los ejercicios de nuestro laboratorio 2 de la cátedra de Introducción a la Teoría de los Números. Gracias.